No me está grabando. Ahí está. Ahí estamos. Iniciamos la clase de hoy. Quiero compartir con ustedes el nuevo material y un poco darles la tranquilidad sobre cómo vamos a trabajar, ¿sí? Habrán encontrado en la clase que aparece un nuevo apartado, que es el de animales, materiales de consulta. Y sí tienen la clase número 13, que es la clase que se corresponde al día de hoy. Vamos a empezar a trabajar con animales, ¿sí? Y lo vamos a hacer a la par del trabajo de una de las competencias científicas que ponemos en juego en el nivel inicial, que es la observación, ¿sí? El trabajo con animales a nosotros, bueno, el trabajo con plantas, con diferentes fenómenos, nos permite realizar observaciones, pero digo, con animales sobre todo, ¿no? Y cuando hablamos de observación, es importante reconocer que estamos trabajando una competencia científica que es mucho más que mirar, ¿sí? Cuando hablamos de observar, no solo estamos hablando de mirar, sino que estamos haciendo uso de todos los sentidos, ¿sí? Entonces, y una cuestión, ¿no? Observamos y enseñamos a observar. Entonces es importante que ustedes como docentes puedan guiar a los niños qué es lo que vamos a observar, dónde vamos a poner el foco, cuáles son los aspectos más importantes, que posibilitemos la comparación entre diferentes objetos, que posibilitemos esto de a qué se parece, en qué se diferencia, y que ayudemos en esta búsqueda, ¿no? Entonces, se encontrarán con el material de la clase, ¿no? En donde en orientaciones didácticas para el nivel inicial, un material preparado por la Dirección General de Cultura y Educación, sugiere que una de las grandes posibilidades para realizar observaciones son las salidas educativas, ¿no? Como situaciones privilegiadas para implementar esta competencia científica. Pero digo, no necesariamente en una salida educativa yo voy a realizar observaciones, también puedo realizar observaciones en el aula. Y como les decía, que los niños encuentren similitudes, que encuentren diferencias, pero ahora siempre pensando que tenga algún sentido. Entonces, como parte de esta clase, les propongo, ¿sí?, que ustedes puedan mirar cómo podemos hacer la observación de un caracol y cómo podemos hacer la observación de lombrices. En el caso de la observación del caracol, ¿sí?, y la observación de cualquier ser vivo, siempre la sugerencia es que los chicos trabajen con estos animalitos, que puedan generar un ambiente especial para ellos, que los puedan observar durante un tiempo, obviamente van a estar en la sala, pero finalizado este tiempo de observación y finalizado el tiempo que dure la actividad, estos animales que hemos observado, en este caso caracoles, lombrices, hormigas, bicho bolita, renacuajos, sean devueltos a su ambiente original, ¿no? Porque de algún modo, pensemos que en el diseño curricular tenemos la valoración y el respeto por los seres vivos. Entonces, para adherir a esta idea y para ser consecuentes con eso que estamos proponiendo, ¿no?, de valorar y respetar a los seres vivos, luego de finalizada la experiencia, lo que hacemos es devolver a los animalitos a su ambiente original. Bien, ¿qué vamos a observar, por ejemplo, de un caracol? Vamos a observar el movimiento, vamos a observar cómo es el cuerpo. A ver, un segundito. Ahí está. Volvemos. A ver, acá estamos. Bien, vamos a observar, como les decía, el movimiento, vamos a observar cómo es el cuerpo, y para ello vamos a hacer uso, en este caso y en otros, de las lupas de mano. Ahora bien, estamos trabajando con un instrumento, como lo es una lupa.
Previamente, también vamos a enseñar a trabajar, así como vamos a orientar y guiar la observación, también tenemos que orientar en el uso de este tipo de instrumentos. Van a encontrar en la clase 13, ¿sí? Que es una lupa, cómo usarla y también una pequeña práctica, ¿sí? Para trabajar previamente con las lupas, para que los chicos puedan familiarizarse con este instrumento de observación y entonces cuando vayamos a observar a los caracoles, vayamos a observar las lombrices, vayamos a observar las hormigas, ya tengan manejo del mismo, ¿sí? Vean que en esta propuesta en principio no trabaja con seres vivos, sino que sugiere la observación de letras en distintos tamaños y entonces que los niños puedan reconocer que este instrumento justamente permite ampliar esa imagen. Bien, a ver, un segundito y volvemos. Ahí estamos. Bueno, entonces un poco comentarles eso, comentarles que eh, el trabajo de esta clase es observación de animales, encuentran las propuestas, así como les comenté la propuesta sobre la observación del caracol, tienen la propuesta de la observación de lombrices, tienen la propuesta de un proyecto de construir un terrario para las hormigas, ¿sí? Todo el desarrollo. Y les pregunto a Ay, ustedes, profe, yo sí, intenté armar un terrario con mi hijo y se me escapaban las hormigas. bueno, Se pero fueron, yo terminaron en nunca la hice, cocina. Flor, ¿lo hiciste en una ¿En pecera? una pecera? Sí, 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 Y sí. con, Hay algo que hice mal porque si no nos hubiesen escapado y no les puse tanta tierra. Después investigué y tenían que llevar bastante. bien. Y Belén, querías decir algo. Que yo nunca hice, profe, no sé cómo es. Bueno, acá en el material que tienen, sí, para la clase, vuelvo nuevamente, a ver un segundito, vuelvo a compartir. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, por supuesto, sí, eh, tienen, sí, es un proyecto, si estamos dentro de lo que son, si vamos a estructuras didácticas, sí, estamos en un proyecto. Es la descripción de lo que realizaron los niños y van a tener desde los objetivos, ¿sí? Cuáles son las áreas involucradas, cuáles son los tipos de contenidos de cada una de las áreas. Por supuesto que es para que ustedes puedan releer y puedan adaptar. Y después todas las actividades y los materiales que necesitan para el desarrollo de esta construcción de este lumbricario. Digo, esto se los muestro como prueba de que en realidad podemos trabajar la observación y podemos trabajar no solo en la construcción de un terrario para poner a nuestras hormigas, sino también, como pueden ver en las imágenes, en la delimitación, si ustedes llegasen a encontrar un hormiguero en el parque del jardín en el que estén trabajando. Si vamos al diseño, ¿sí? Bueno, acá está todo el trabajo y acá tienen la construcción. Flor, ¿ves que tienen una especie de cubierta? No sé si vos lo pusiste o no en tu espacio, en lo que construiste. Sí, No, le había puesto, sí, pero me dijeron también que se escaparon, que se fueron las hormigas, porque con mi hijo juntamos por la calle una hormiga de cada pueblo. Y en realidad no debe ir así. bien. Por supuesto que con las hormigas tenemos las distintas variedades, Claro. en realidad son especies distintas de Ujú. hormigas, son diferentes especies, y pensemos que se trata de animales con una organización social, ¿sí? Con jerarquías, y digo, no solo lo podemos trabajar en la observación, sino también lo podemos ver en la visualización de películas. Un trabajo en el nivel puede partir como disparador con la película, me acuerdo una que se llama Ants, ¿sí? Bichos, ¿no se Y llama Bichos, también? hay otra que se llama Bichos. Bien, otra vez, para llevar adelante un trabajo a nivel inicial necesitamos hacer todo este estudio disciplinar previo. Entonces, bueno, eso que encuentran, ¿sí? Son ejemplos, sugerencias. Observación del caracol,
observación de lombriz y observación de las hormigas. ¿Qué otros animalitos podemos llevar a observar en el nivel? ¿Qué se les ocurre? Unos bichitos bolitas. Sí. ¿Conejo? Sí. ¿Qué más? Babosa. Sí. ¿Qué ¿Te más? aparece alguna vaquita de San Antonio? No puede ser, profe. También. Sapos y Bien. vaya con sus Bueno, y ahí cuando esto vos decís, Irina, de sapos, podemos trabajar partiendo desde los renacuajos que podamos encontrar en alguna fuente de agua cercana, y ahí podemos trabajar lo que es metamorfosis. Y relacionando con la observación de renacuajos, también podemos trabajar la observación de las mariposas y la transformación y la metamorfosis que hacen. Digo, miren, o sea, un poco mostrarles el panorama, porque en el diseño dice observación, bueno, de plantas y animales, pero no me está diciendo qué tipo de animal puedo llegar a trabajar. Y pensando, trabajar en contexto, pensando en las características de cada uno de los grupos, miren la diversidad. Esto es tan solo ejemplo. ¿Que puedo observar caracoles? Sí. ¿Que puedo observar lombrices? También. ¿Que puedo observar hormigas, bichos bolitas, vaquitas de San Antonio, renacuajos, mariposas? Puedo trabajar con conejos, pero digo, por ahí esa observación sería más viable si lo hacemos desde una salida educativa, digamos una granja, y ahí también vamos a trabajar con animales, o vamos a un bioparque. Yo recuerdo que en el jardín nos daban una tortuga. Sí, pero el problema con las tortugas es que son animales que están no se las puede tener como mascotas, no se las puede tener en cautiverio. No están en peligro de Están en extinción. peligro de extinción, exacto. No Entonces, sabía por nada. ahí, Me acuerdo que sí, que eso nos daban. sí, antes se hacía eso, pero digo, En pensemos la Reserva Natural de acá de Bellavista tienen tortugas y yo sé que hacen visitas guiadas, se pueden observar ahí, como bien, libres. bien. Una vez que definamos exactamente, cuando estamos hablando tal vez de animales en peligro de extinción, o estamos hablando de animales autóctonos, o estamos hablando de especies invasivas, otra de las posibilidades que tienen para trabajar es sobre las ardillas, quienes recorran Rodríguez, Luján, Moreno, y también ya están llegando a Bellavista. Hay una especie de ardilla que es la de vientre rojo, que hace un par de décadas atrás, un propietario de Luján trajo una pareja reproductiva porque le gustaban las ardillas, invadieron absolutamente todo. Ahí también tenemos otra posibilidad de trabajo. Digo, cuando estamos hablando de este tipo de animales, la propuesta es hacer las observaciones en el lugar in situ, ¿sí? Y cuando podamos trabajar en la sala, sobre todo con insectos, podemos trabajar con arácnidos, y digo, podemos tener una araña, construir un terrario para una araña también. Para recuperar sobre lo que es observación, chicas, sugiero que vuelvan a leer el texto de Recorridos Didácticos de Malajovich, el que hablaba sobre ambiente, y, bueno, en algún momento las distintas formas de obtener información. Y una de las posibilidades de obtener información del ambiente es a partir de la observación. Entonces tienen todo un apartado sobre observación, además de lo que sumo. Digo, recuperen ese material. Esto es por un lado, en cuanto a lo didáctico. Vamos ahora un poco en cuanto a lo específico. Estamos hablando de animales, entonces tenemos que saber qué es lo que caracteriza a los animales, ¿sí? Esto no lo tienen, lo digo ahora, no les subí ningún material, pero lo pueden encontrar en cualquier parte. En primer lugar, hablamos de animales cuando hablamos de organismos multicelulares o pluricelulares, ¿sí? Y a su vez, voy a encontrarme que estos organismos pluricelulares o multicelulares pueden estar formados simplemente por tejidos, como lo es una medusa. Estos animales pluricelulares pueden estar constituidos únicamente por órganos, ¿sí? Como puede ser no sé, un gusano chato, una planaria, o bien pueden estar conformados por sistema de órganos, como puede ser una vaca, ¿sí? Entonces, voy a encontrar animales en distintos niveles de organización. A nivel celular, voy a tener las esponjas de mar,
A nivel tisular voy a tener, de tejidos, voy a tener por ejemplo, las medusas. A nivel de sistema de órganos voy a tener algunos gusanos, y a nivel de órganos, y a nivel de sistema de órganos, digo, un elefante, un tigre, una vaca. Saber eso. Son todos pluricelulares, todos. O sea, están formados por más de una célula. La segunda característica que tienen todos los animales es que son heterótrofos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? No pueden fabricar su propio alimento. Y acá es cuando podemos empezar a trabajar la comparación en el nivel. Y si trabajamos en primer lugar plantas, recordamos cómo se alimentan las plantas, ¿sí? Y hablábamos de los requerimientos, necesitan agua, necesitan de la luz. Bueno, ¿y qué pasa con los animales? ¿Sí? Entonces, no pueden fabricar su propio alimento, requieren de otros seres vivos o partes de otros seres vivos para poder sobrevivir. Bien, otra de las características de los animales es el movimiento, que se pueden mover por sus propios medios. Al menos en algún momento de su ciclo de vida. Porque digo, sí, ya que mencionamos a las esponjas, mencionamos a los poríferos, las esponjas de mar, son animales que viven fijos al sustrato, ¿sí? Están adheridos al sustrato, sobre todo en los suelos marinos, pero hay un momento en el ciclo de vida de los poríferos que hay movimiento, ¿sí? Hay una parte que tiene movimiento. Y vamos a decir que los animales tienen como forma de reproducción el tipo de reproducción sexual. Entonces, mayoritariamente, ¿sí? Esto no quita de que haya algún tipo de reproducción asexual, pero mayoritariamente son de reproducción sexual. Dijimos, son pluricelulares, son heterótrofos, tienen movimiento, tienen reproducción sexual, y estas como cuestiones un poquito más específicas, ¿no? El colágeno, hay presencia de colágeno, que es una proteína, que no está presente en otros seres vivos, solo en los animales. El colágeno solo lo encuentro en los animales. Además, hay un tipo particular en las uniones de sus células, y se forman las células reproductivas, que son los gametos, por un proceso llamado meiosis. Estas son como cuestiones un poquito más específicas. Pero sí a saber, todos los animales son pluri- o multicelulares, son heterótrofos, tienen movimiento y mayoritariamente de reproducción sexual. Bien, ahora. Profe, Sí. ¿cómo dijo que tienen un tipo de unión? Hay un tipo particular de unión entre las células. Las células se unen de una manera especial. Ahora bien, chicas, si yo les pido a ustedes que pudieran clasificar a los animales, ¿no? Si tuvieran que pensar en algún criterio de clasificación. Esto también lo van a encontrar en la clase 13, ¿no? Cuando decimos clasificar es reunir un conjunto de elementos que están relacionados entre sí, ¿no? Para armar una clase. ¿Cómo podríamos clasificar a los animales? Según su Por la desplazamiento. alimentación. Según el desplazamiento, ese sería bien. Vamos a ir mencionando alguna. Según desplazamiento, yo puedo clasificar a los animales y tienen un texto sobre desplazamiento, y voy a hablar de animales, los saltadores, voy a hablar de los nadadores, voy a hablar de los reptantes. Ese sería un criterio. Voy a trabajar animales según el tipo de desplazamiento y los voy a agrupar. Bien. Dijeron por ahí alimentación. ¿Puede ser? Sí, profe, la alimentación. Bien, entonces según la alimentación, que es el criterio, yo voy a clasificar a los animales en herbívoros, en carnívoros, en omnívoros, ¿sí? Entonces ahí tengo las clases, herbívoro, carnívoro, omnívoro son las clases. ¿Qué otro criterio? Por cómo nacen, puede ser. Como que algunos nacen Bien. por huevos y otros. Bien, voy a hablar del tipo de nacimiento, voy a hablar de animales ovíparos, que son los que ponen huevos, voy a hablar de animales vivíparos, que son los que paren crías vivas, voy a hablar de ovulíparos, que son los que liberan óvulos, ¿sí? Bien, esas serían las clases. ¿Otro criterio? Profe, Sí. ¿puede ser por el pelaje, profe? Bien, no decimos pelaje, decimos por el tegumento.
El cuerpo está cubierto por pelos, pelaje, por escamas o por plumas, ¿sí? O piel desnuda. Entonces, bien, tipo de tegumento, tipo de cubierta es otro criterio de clasificación. Bien. ¿Tegumento es la palabra, profe? Tegumento o cubierta. Escuchado a esa palabra, profe. Tegumento Eso que tuve, sí, eso que tuve biología, ciencia natural y un montón de años. es lo que cubre. Tegumento. Ese es otro criterio. Y miren todas las opciones que tenemos para trabajar con animales, porque cuando hablamos de la observación, digo, y si vamos a una granja, vamos a observar qué es lo que cubre el animal. ¿Lo cubren plumas? ¿Lo cubren escamas? ¿Está cubierto por pelos? ¿Sí? ¿Cómo es la cubierta? Obviamente que tegumento no lo vamos a utilizar tal vez en el nivel, pero sí vamos a hablar de cómo es la cubierta del animal. Y es una opción de trabajo de observación, ¿sí? ¿Cómo es la cubierta de ese animal? Bien, mencionaron. Alimentación, ¿otro más? Sí. Según Por el tipo de... si tienen Perdón. huesos o no. Bien, este es uno de los que más aparece, este criterio de la presencia o no de huesos, ¿sí? Y hablamos de invertebrados y vertebrados. ¿Qué más? Yo trabajé en la El planificación hábitat. del hábitat. El hábitat, muy bien, podemos hablar de animales exclusivamente terrestres, de aeroterrestres, acuáticos, bien. ¿Qué más? Puede ser, profe, como que, como cuál se ve más, depende del clima. Vio que, no sé, en invierno no vemos lo mismo que vemos en primavera, que los animales, o en verano. No sé si hay una A ver, clasificación. ¿cuál No se sería vio el... que los mosquitos no aparecen en invierno, se ven más en verano, o la invernación de los osos, de las tortugas. Bien, Según la ahí, estación. claro, ahí no estaríamos trabajando un criterio de clasificación, pero sí estaríamos trabajando la interacción, ¿se acuerdan? Dicen los conceptos claves o estructurantes, interacción de los seres vivos con el ambiente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Desaparecen todos los mosquitos en las épocas frías? ¿Desaparecen y después de dónde aparecen? No es que desaparecen, por ahí no los encontramos en el estadio de mosquito adulto, pero sí están como huevos. ¿Qué Claro, pasa con los están osos? los huevos. Claro, y ahí sería la interacción, pero no un criterio para clasificar. ¿Sí? Profe, Sí, Florencia. Sí. pregunta, tipo de nacimiento dijo ovíparos, ovulíparos y me falta uno que no me acuerdo. Vivíparos. Vivíparos. Sí, que son los que paren crías vivas. Listo, gracias. Otro criterio podría ser en función de la utilización del hombre, estamos hablando de animales domésticos, animales salvajes, ese podría ser otro criterio también, ¿sí? Los animales domésticos como animales que el hombre ha logrado domesticar justamente para acompañar, ¿sí? Animales domésticos, animales salvajes. Otro criterio puede ser ¿De granja también sería? Sí. Animales exóticos, ¿sí? Y animales nativos, y por ahí mencionaban hacer la visita a la reserva urbana, la del corredor, y ahí trabajar cuáles son los animales nativos que han regresado con la recuperación del espacio, ¿sí? Y cuáles son los animales exóticos que no corresponden a estos ambientes y que fueron introducidos intencionalmente por el hombre o por algún tipo de descuido y cómo se altera el ecosistema. Entonces, un poco esto contarles la gran variedad de criterios de clasificación, pero que todos estos criterios en realidad son criterios que utilizamos, pero no son criterios a nivel biológico válidos en el sentido de que en biología, para clasificar a los animales, se tiene como punto de partida las relaciones evolutivas. Entonces ahora les quiero contar un poquito sobre cómo clasificamos a los animales. En primer lugar, según la complejidad morfológica, esto es, según cómo es el cuerpo de los animales, vamos a tener dos grupos. Vamos a tener el grupo de los parazoos y el grupo de los eumetazoos. ¿Me escucharon? Dos grupos. Parazoos y eumetazoos.
Profe, dijiste la complejidad Morfológica. O sea, la complejidad del cuerpo. ¿Cómo es el cuerpo de los animales? Sabiendo que son todos pluricelulares. En el grupo de los parazoos vamos a tener a aquellos animales que no tienen órganos y no tienen una forma definida. No hay forma. No hay forma. ¿Cuáles son esos animales en donde no hay forma? Los dije recién, los señalé. No hay una forma definida. ¿A quién mencioné hace un ratito? ¿Las medusas puede ser? Las medusas sí tienen forma Las definida. esponjas de mar. Exactamente, chicas. ¿Sí? Entonces, en este grupo vamos a tener al grupo de los poríferos o esponjas de mar. ¿Sí? Comparto con ustedes estas imágenes. No hay una forma definida. ¿Sí? No hay órganos, no hay sistemas de órganos, pero estos son animales. ¿Y por qué son animales? Porque cumplen con las características mencionadas anteriormente. Son multicelulares, son heterótrofos, hay movimiento en alguna parte del ciclo vital, tienen reproducción sexual, hay presencia de colágeno, está este tipo particular de unión entre células y hay formación de gametos por meiosis. ¿Sí? O sea, todos estos son animales. Y esto también tenemos que dar cuenta a los niños, ¿no? De que esto que vemos acá son animales, ¿sí? Pertenecen a un grupo, los parazoos. Bien. En el otro grupo tenemos a los eumetazoos. Eumetazoos. La palabra eumetazoos de zoológico con Sí, Z-O-O. sí, porque zoo es animal, Okay. ¿sí? Si pensamos en todas las palabras que, por ejemplo, el zoólogo. El zoólogo es la persona que se dedica al estudio de los animales. El zoológico, ¿sí? Zoo es animal. Eu significa verdadero. Entonces, la traducción un poco de eumetazoo sería los verdaderos animales. Verdaderos animales porque estos sí son los que tienen cuerpo, por decirlo, un cuerpo definido. Y acá volvemos a clasificar a los animales en dos grupos. Los de simetría radial y los de simetría bilateral. Simetría radial y simetría bilateral. Cuando hablamos de simetría radial, cuando yo puedo dividir el cuerpo del animal, ¿sí? En distintos planos, hacer cortes en distintos planos, y siempre voy a encontrar mitades iguales. Simetría radial es cuando el cuerpo puede ser dividido en diferentes planos y siempre resultan mitades iguales. Y miren lo siguiente. Miren estos ejemplos de animales. O sea, yo puedo realizar un corte en esta medusa, en este sector, así, en este plano, y tengo dos mitades iguales. Puedo hacer un corte acá en este pólipo y tengo dos mitades en esta anémona, ¿sí? Y siempre encuentro dos mitades iguales. Los nidarios representan a este grupo de animales, los que tienen simetría de tipo radial. Y estos son animales. ¿Sí? Entonces, esto por un lado. Después, cuando hablamos de simetría bilateral, es cuando yo solo tengo un plano posible de corte para obtener dos mitades iguales. Bien, y nos ponemos como ejemplo nosotros. Si yo hago un corte, ¿sí? Hay una sola posibilidad de obtener dos mitades iguales mías, haciendo este tipo de corte. Entonces tengo izquierda y derecho, ¿sí? Como imagen especular. Entonces en el cuerpo del animal solo tiene un plano que lo divide en dos partes iguales. Y de hecho, la organización del cuerpo del animal está dado a lo largo de ese eje, ¿sí? Nosotros, si ponemos un eje imaginario que nos atraviesa de pies a cabeza, nuestro cuerpo está organizado en función de ese eje. Nosotros somos de simetría bilateral. El elefante es de simetría bilateral. Una hormiga es de simetría bilateral, ¿sí? Entonces tengo un solo plano de corte posible para organizar a ese cuerpo.
Hay, además de la simetría bilateral y la simetría radial, una tercera categoría, pero solo lo cumple un grupo de animales, que son las estrellas de mar. ¿Sí? La estrella de mar, lo comparto nuevamente. La estrella de mar tiene un tipo de simetría que se llama simetría pentámera, ¿sí? Porque yo puedo dividir el cuerpo en 5 partes iguales. ¿Sí? Vean, todos estos son ejemplos de diferentes especies de estrellas de mar. ¿Sí? Y es el único caso en donde puedo dividir el cuerpo en 5 partes diferentes. ¿Bien? ¿Cómo dijo que se llama, profe? Pentámera. Es un caso único, pentámera. El cuerpo queda dividido en 5 partes iguales. Profe, me quedé pensando, nos dijo simetría radial y mostró una imagen de cuáles serían los animales que son de simetría radial. Sí, los Pero binarios. esos de simetría radial también aplican para la simetría bilateral, porque también se los, o sea, si los dividís al medio horizontal, verticalmente, tenés derecha e Podría, izquierda, que sí, también. sí, sí, y de hecho las larvas de las estrellas de mar tienen simetría bilateral. Ujú. Sí, sí, Ah, las estrellas de mar también, siendo larvas, también aplican para bilateral. exactamente, exactamente, muy buena observación. Sí, sí. Por eso les decía, es como un caso excepcional decir simetría pentámera, pero los encontramos dentro del grupo de simetría bilateral. O sea, no solo aplican para un estilo de simetría, porque a lo largo de la vida Exacto. pueden ir siendo diferentes. En este caso nada más, en el caso de la estrella de mar. ¿Sí? A ver si tengo un ejemplo de una larva de estrella de mar. Acá sí llegan a verlas. Ahí tenemos simetría bilateral, acá en esta. ¿Sí? La larva tiene simetría. No sé si llegan a ver. ¿Llegan a ver esta imagen que estoy mostrando con el puntero? Esta es una Sí, larva de una profe. estrella de mar. Ven que tiene una simetría bilateral. Yo solo puedo realizar un corte por acá para obtener 2 partes iguales. En el estadio larvario, ¿sí? Es simetría bilateral. En el estadio adulto, que es este ejemplo de acá, yo puedo realizar 5 cortes para obtener 5 partes iguales. Único caso. Y cuando hablamos de simetría bilateral, algunos ejemplos. Bueno, acá está explicado con el caso humano, como les mostraba recién a ustedes. Miren el caso de una mariposa, para trabajar con los niños de simetría bilateral. Qué fácil es de hacerlo, ¿sí? Yo puedo realizar un solo corte longitudinal para obtener 2 partes iguales. Bien, entonces retomo. Vamos acá. Los animales, según la complejidad, los clasificamos en parazoos, eumetazoos. A los eumetazoos, a su vez, según el tipo de simetría, los voy a clasificar en animales de simetría radial o animales de simetría bilateral. A los animales de simetría bilateral, ¿sí?, los voy a volver a clasificar según la presencia o no del celoma, ¿sí? El celoma es una cavidad que contiene los órganos. Tenemos que pensarlo del siguiente modo. Es como si yo tuviese un tubo y adentro de ese tubo otro tubo más pequeño, y en ese tubo más pequeño ahí están contenidos los órganos. Entonces vamos a tener animales que carezcan de este celoma, y los vamos a llamar acelomados, o animales que sí lo tengan, ¿sí?, que son los celomados. Profe, ¿qué dijo que era celoma? Es La cavidad. es una cavidad que contiene los órganos internos. Y los animales acelomados, el cuerpo es compacto, ¿sí? Y por ejemplo, de acelomados tenemos a los gusanos chatos. A ver, muestro una imagen. Platelmintos. Les ubiquen. A ver, compartir.
A ver si ubican. ¿Ubican a este animal? ¿Qué es? ¿Lo llegan a ver? ¿Pueden reconocer qué es esto? Profe, ¿es la lombriz solitaria? Exactamente. Sí, la lombriz solitaria, sí, o llamada científicamente Tenia saginata, es un ejemplo de animal acelomado. Por eso es plano, por eso es chato, ¿sí? Es compacto el cuerpo. Estos son los animales acelomados. ¿Esa es la lombriz solitaria del humano? En este La que- caso, esta sí, sí, tranquilamente. Nosotros tenemos 6 metros de intestino delgado y ellas tienen esos 6 metros como para poder crecer tranquilamente. Y ustedes, muchachas, que trabajan en el nivel inicial, bueno, ahora ya están prohibidos los areneros, pero digo, la importancia del lavado de manos muchas veces tiene que ver con esto. Este tipo de gusanos chatos, los platelmintos ponen huevos y esos huevos son los que ingerimos a través de vía bucal, a través de la boca, cuando no higienizamos correctamente nuestras manos. ¿Sí? Ese es el modo de contagio, en este caso, de este parásito, ¿sí? del platelminto. Este es el caso del humano, ¿sí? Tal vez quienes tienen mascotas también han visto este tipo de gusanos porque también lo encontramos en perros, ¿sí? Pero estos son ejemplos de, miren, esta es una imagen real. Bueno, horrible, horrible, horrible. Bien. En mi colegio tenían un frasco, era sí, es espantoso. sí, me trae pero bueno, pésimos recuerdos. Sí, pero es importante reconocer, bueno, es un animal, ¿sí? Y pertenece a esta categoría. Los celomados son los que dije que sí tienen esta cavidad. Una lombriz es un ejemplo de animal celomado. Nosotros, ¿sí? Todos los cordados somos ejemplos de animales celomados. Nosotros tenemos un celoma, es como tener un tubo adentro de ese otro tubo y en ese tubo están contenidos los órganos. Esa es la clasificación en cuanto a, bueno, ¿cómo clasifico los animales? Entonces, digo, bueno, es parazoo, eumetazoo, dentro de los eumetazoo, bilateral o radial o bilateral, dentro de los bilaterales, acelomado o celomado. Y luego, lo que nosotros tenemos es la clasificación, que tal vez es la más conocida, en hablar acerca de el grupo de los anélidos, el grupo de los moluscos, el grupo de los artrópodos, el grupo de los equinodermos, podemos decir todos los invertebrados, y después hablar de los cordados, los que tienen notocorda, ¿sí? Y acá es cuando clasificamos en aves, mamíferos, ¿sí? Anfibios, peces y reptiles. Digo, pero esa clasificación también de aves, mamíferos, peces y reptiles es una clasificación o un criterio de clasificación que ha establecido el hombre para poder agrupar a estos animales que tienen estas características en común. Digo, por ejemplo, si pienso en aves, una de las características que hacen a este grupo es la presencia de plumas. Y solo caracteriza a ese grupo, no lo encuentro en otro grupo de animales. Y un poco todo esto comentarles era porque, para que vean ustedes las posibilidades de trabajo que tienen con respecto a animales. ¿Sí? Obviamente, ustedes van a hacer después una selección sobre esto. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con los artrópodos. ¿Sí? Vamos a trabajar los artrópodos, que son los que tienen un exoesqueleto, que tienen el cuerpo dividido en segmentos, que tienen patas articuladas. Bien, vamos a trabajar en el nivel con los artrópodos. Vamos a reconocer y vamos a diferenciar a los insectos de las arañas. Y bueno, ¿y cómo hago para diferenciar a los insectos de las arañas? Los insectos son los que tienen 3 pares de patas y las arañas tienen 4 pares de patas. ¿Cómo llego a toda esta información, chicas? Leyendo, estudiando, repasando, investigando. ¿Sí? Y una vez que leí, que repasé, que investigué, que estudié, es cuando puedo tomar las decisiones con respecto a, bueno, ¿qué vamos a enseñar? Bueno, vamos a enseñar esto, ¿no? Poder reconocer, que los niños puedan reconocer qué ideas claves vamos a construir. Ideas claves. Todas las arañas presentan 4 pares de patas, mientras que todos los insectos presentan 3 pares de patas. Esa es la idea que quiero construir con los niños
¿Cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer a partir de la observación, lo podemos hacer a partir de una salida educativa, ¿sí? Llevamos a los chicos al Museo de Mariposas que está ahí en Italia al 600, al 700, donde no solo tienen colecciones de mariposas, sino también tienen colecciones de diferentes artrópodos y van a poder comparar. O trabajamos con el lumbricario en la sala, o realizamos las observaciones en el patio, en el jardín de la escuela. Un poco estamos con lo que es el trabajo con animales. Sí, profe, es como que parecía re simple, pero es un montón. Como que siempre en las escuelas se dice, como dijo usted, vertebrados, invertebrados, así lo básico y listo. Pero claro, hay muchas formas de clasificar. Sí, la importancia es esto, que ustedes puedan poder reconocer que el abanico de trabajo es muy amplio y que ustedes puedan tomar mejores decisiones y que puedan llevar mejores prácticas al aula. Digo, trabajar vertebrados, invertebrados tal vez es un clásico, lo pueden trabajar, pero después, dentro del trabajo con vertebrados, ¿sí? Pueden trabajar, como habíamos mencionado, el tipo de cubierta, el tipo de tegumento, ¿sí? O esto de trabajar la simetría, ¿sí? También es interesante reconocer la existencia de animales que tienen diferentes tipos de simetrías y que ellos también puedan reconocer y trabajar la lateralidad, el lado izquierdo, el lado derecho, imágenes especulares, ¿sí? Imagen a través del espejo, digo, como que hay muchas posibilidades, pero por supuesto todo requiere previamente el estudio. Entonces vamos a suponer que ustedes eligen trabajar, no sé, con lombrices, porque los chicos aparecieron con una lombriz, bueno, ahí tenemos la posibilidad de trabajo con lombrices. Entonces yo me voy a poner a buscar información sobre lombrices, voy a leer sobre lombrices, ¿sí? Y tengo que reconocer qué es lo que caracteriza el grupo de las lombrices. Bueno, pertenece al grupo de los anélidos, este es el estudio que vamos a hacer previamente. Ustedes van a hacer previamente. Pertenece al grupo de los anélidos y se llaman anélidos porque su cuerpo parece formado por muchos anillos repetidos. Esta segmentación de anillos repetidos se repite exteriormente e internamente. Se desplazan por la presencia de una, o sea, si alguna vez prestaron atención a las lombrices, cómo es el desplazamiento, no tienen patas. ¿Cómo hacen para desplazarse? Bueno, hay unas quetas, ¿sí? Que son una especie de patas que fijan al animal al sustrato y van desplazando cada uno de estos segmentos. Tienen un tubo digestivo completo, hay una boca, hay un ano, tienen un sistema circulatorio cerrado, se reproducen de manera sexual, las lombrices son hermafroditas. Digo, hay como un montón de cosas que ustedes previamente van a investigar para luego ver qué es lo que van a trabajar con los niños acerca de las lombrices, acerca del grupo de los anélidos, ¿sí? Un poco contarles esto. Tienen la posibilidad de ir a un acuario, bueno, vamos a trabajar con el grupo de los moluscos, vamos a trabajar con los pulpos. Digo, hay como muchas alternativas. Para esta clase, muchachas, lo único que pido, y no se los pido como tarea, pero sí lo van a hacer ustedes como tarea en sus cuadernos, es que vuelvo acá. A ver. Les pido, ¿qué criterios propondrías para clasificar animales en el nivel inicial? Muchos ya los fuimos mencionando ahora. ¿Y qué ejemplos, además de los aportados, ¿no? De la observación de lombrices y caracoles, qué otros ejemplos de animales se podría observar y se podría trabajar en el nivel inicial? ¿Sí? Esa es la tarea para esta clase. Bueno, estamos